Nunca imaginé que mi vida pudiera tomar un rumbo tan inesperado. Yo, Marisol, siempre me consideré una persona íntegra, leal y dedicada a mi familia. Pero la vida tiene una manera cruel de ponernos a prueba, de hacernos cuestionar todo aquello en lo que creemos. Mi matrimonio con Carlos parecía perfecto a los ojos de todos. 10 años de unión, una hija hermosa de 6 años, Lupita, nuestra princesita. Teníamos una casa cómoda, empleos estables y un círculo de amigos envidiable. Pero detrás de esa fachada de felicidad, algo estaba roto desde hace mucho tiempo. La soledad se fue instalando silenciosamente, como un intruso que se esconde en las sombras. Al principio eran pequeñas cosas: cenas en silencio, conversaciones superficiales, caricias cada vez más raras. Carlos y yo nos volvimos maestros en fingir que todo estaba bien, principalmente frente a Lupita. Pero por la noche, acostada a su lado, me sentía más sola que nunca. Intenté ignorar esa sensación por años, enfocándome en ser la mejor madre posible para Lupita y dedicándome al trabajo. Pero la insatisfacción crecía, alimentada por resentimientos no resueltos y una comunicación que hacía mucho se había vuelto deficiente. Yo amaba a Carlos, o al menos creía que lo amaba, pero ya no lograba alcanzarlo. Fue en una noche particularmente difícil. Después de una discusión sobre algo tan banal como los platos en el fregadero, que tomé valor y sugerí la terapia de pareja. Para mi sorpresa, Carlos estuvo de acuerdo casi de inmediato. Tal vez él también sentía que nos estábamos perdiendo el uno al otro. El doctor Alejandro nos fue recomendado por una amiga. Tenía una excelente reputación como terapeuta de parejas y desde la primera sesión entendí por qué. Había algo en su presencia que inspiraba confianza. Sus ojos cafés transmitían una comprensión profunda, como si pudiera ver más allá de las palabras que decíamos. Las primeras sesiones fueron difíciles. Años de heridas y frustraciones reprimidas salieron a la superficie. Carlos y yo nos enfrentamos, exponiendo nuestras heridas más profundas. El doctor Alejandro nos guiaba con maestría, ayudándonos a navegar por ese mar turbulento de emociones. Pero algo inesperado comenzó a suceder. Con cada sesión, me encontraba ansiosa por volver al consultorio. No por la terapia en sí, sino por la presencia reconfortante del doctor Alejandro. Su voz grave y tranquila tenía un efecto calmante sobre mí. Comencé a notar pequeños detalles. La manera en que se pasaba la mano por el cabello entrecano cuando estaba pensativo, la sonrisa cálida con la que nos recibía, el brillo en sus ojos cuando hacía una observación perspicaz. Intenté alejar esos pensamientos, convenciéndome de que era solo gratitud por su trabajo, pero en el fondo sabía que me estaba engañando. La conexión que sentía con el doctor Alejandro iba más allá de lo profesional. Era una sintonía que hacía mucho no experimentaba, ni siquiera con Carlos. Las semanas pasaron y la terapia parecía estar ayudando a nuestro matrimonio. Carlos y yo nos estábamos comunicando mejor, haciendo esfuerzos para reconectar. Pero mientras nuestra relación aparentemente mejoraba, mis sentimientos por el doctor Alejandro crecían de manera alarmante. Fue en una sesión individual que todo cambió. Carlos no pudo asistir debido a un compromiso de trabajo y me encontré sola con el doctor Alejandro por primera vez. La tensión en el aire era palpable. Hablábamos sobre mis miedos e inseguridades cuando, de repente, las palabras simplemente dejaron de fluir. Nuestras miradas se encontraron y en ese momento el mundo pareció detenerse. No sé quién dio el primer paso, si fui yo o él. Solo sé que en un instante nos estábamos besando con una intensidad que me dejó sin aliento. Todas las barreras éticas y morales se derrumbaron en ese beso. Estaba mal, yo lo sabía, pero nunca algo incorrecto pareció tan correcto. Nos separamos jadeantes y confundidos. El doctor Alejandro parecía tan conmocionado como yo. «Esto no puede suceder», dijo, pero su voz traicionaba el deseo que sus ojos no podían ocultar.
Salí del consultorio ese día sintiéndome simultáneamente exultante y aterrorizada. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. La culpa me consumía cada vez que miraba a Carlos o a Lupita. ¿Cómo pude traicionar no solo a mi esposo, sino a toda mi familia? Al mismo tiempo, no podía dejar de pensar en el doctor, Alejandro, en cómo se sentían sus labios contra los míos, en cómo sus fuertes manos me habían sostenido. Intenté cancelar las siguientes sesiones, pero Carlos insistió en que continuáramos. Estamos haciendo progresos, decía, sin saber que cada palabra suya era como un cuchillo en mi corazón. Volví al consultorio, determinada a poner fin a esa locura antes de que fuera demasiado tarde. Pero bastó una mirada del doctor Alejandro para que toda mi determinación se disolviera. La atracción entre nosotros era magnética, imposible de resistir. Nos encontramos fuera de las sesiones, siempre con la excusa de discutir mi caso. Cada encuentro era una mezcla de pasión arrolladora y culpa desgarradora. Nuestra relación clandestina se intensificó rápidamente. El doctor Alejandro se convirtió en mi confidente, mi amante, mi escape de la realidad que ya no quería enfrentar. Con él me sentía viva de nuevo, deseada, comprendida. Era como si pudiera ver partes de mí que hacía mucho tiempo habían sido olvidadas, incluso por mí misma. Mientras tanto, en casa, me volvía cada vez más distante. Carlos notaba el cambio, por supuesto, ¿cómo no lo notaría? Estaba más distraída, a veces más irritable, otras veces extrañamente feliz. Él preguntaba si todo estaba bien, si la terapia estaba ayudando. Yo mentía, diciendo que sí, que solo estaba procesando muchas cosas. Cada mentira era como un pequeño corte en mi alma. Lupita, mi dulce Lupita, también sentía el cambio en el ambiente. Me preguntaba por qué siempre estaba en el teléfono, por qué papá y yo ya no veíamos películas juntos los viernes por la noche. Sus preguntas inocentes eran las que más dolían. ¿Cómo podría explicarle que su madre se había convertido en una persona que apenas se reconocía a sí misma? Los meses pasaron en esta peligrosa danza de mentiras y pasión prohibida. El doctor Alejandro y yo nos encontrábamos en hoteles, parques distantes, cualquier lugar donde pudiéramos tener algunos momentos juntos, lejos de miradas curiosas. Cada encuentro era una mezcla de éxtasis y tormento. El placer físico y emocional que sentíamos el uno con el otro era innegable, pero el peso de la culpa se volvía cada vez más difícil de soportar. Hubo momentos en los que pensé en contárselo todo a Carlos, en terminar con esa farsa, pero entonces imaginaba la mirada de decepción en sus ojos, el llanto de Lupita al saber que sus padres se separarían, y mi valor se desvanecía. Estaba atrapada en una red que yo misma había tejido, incapaz de encontrar una salida que no lastimara a alguien que amaba. El doctor Alejandro también estaba luchando con sus propios demonios. Sabía que estaba violando todos los códigos de ética de su profesión, arriesgando su carrera y reputación. Varias veces intentó terminar nuestra aventura, diciendo que necesitábamos volver a la realidad. Pero bastaba un toque, una mirada, y estábamos de vuelta en los brazos del otro, como si el mundo exterior no existiera. Fue en una tarde lluviosa de otoño que todo se derrumbó. Carlos había salido temprano del trabajo, decidido a darme una sorpresa. Llegó a casa, esperando encontrarme preparando la cena, como solía hacer a esa hora. Pero la casa estaba vacía. Preocupado, llamó a mi celular. 1, 2, 3 veces, sin respuesta. Fue entonces cuando notó mi tablet sobre la mesa de la sala. Normalmente, nunca la dejaría allí, siempre cuidadosa con mi privacidad. Pero ese día, en mi prisa por salir para encontrarme con Alejandro, había sido descuidada. Carlos dudó por un momento antes de tomar la tablet. Sabía que estaba invadiendo mi privacidad, pero algo en su interior le decía que necesitaba hacerlo. Con las manos temblorosas, desbloqueó la pantalla. Los mensajes estaban allí, expuestos como heridas abiertas. Conversaciones apasionadas entre Alejandro y yo,
planeando encuentros, declaraciones de amor, detalles íntimos que no dejaban dudas sobre la naturaleza de nuestra relación. Carlos lo leyó todo, cada palabra cortándolo como una hoja afilada. Cuando llegué a casa, horas después, encontré a Carlos sentado en el sofá de la sala, la tablet en sus manos, el rostro marcado por lágrimas que ya se habían secado. Bastó una mirada para que supiera que él lo sabía todo. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo decir, su voz quebrada por el dolor y la incredulidad. En ese momento, todas las excusas que había ensayado en mi mente, todas las justificaciones de las que intentaba convencerme, parecieron vacías e insignificantes. No tenía respuesta para esa simple pregunta. ¿Cómo explicar que había traicionado no solo a mi esposo, sino a mi propia esencia? Las horas que siguieron fueron un borrón de gritos, llanto y acusaciones. Carlos oscilaba entre la ira y la desesperación, exigiendo saber cada sórdido detalle de mi traición. Yo lloraba, imploraba perdón, intentaba explicar lo inexplicable. Lupita, despertada por los gritos, apareció en la puerta de la sala, los ojos abiertos de miedo. Verla allí, presenciando la destrucción de su familia, fue el golpe final. En ese instante, la realidad de lo que había hecho me golpeó con toda su fuerza. No era solo mi matrimonio lo que había destruido, sino la seguridad y la felicidad de mi hija. Carlos me pidió que me fuera de la casa esa misma noche. Entre sollozos, hice una maleta a toda prisa, besé a Lupita, que no entendía lo que estaba pasando, y partí hacia la casa de mi hermana. Las siguientes semanas fueron una pesadilla. Carlos se negaba a hablar conmigo, excepto a través de abogados. Quería el divorcio y la custodia total de Lupita. Intenté contactar a Alejandro, buscando algún tipo de consuelo u orientación en ese caos. Pero él había desaparecido. Su consultorio estaba cerrado, su celular apagado. Más tarde, descubrí que se había mudado apresuradamente de la ciudad, huyendo del escándalo que seguramente vendría cuando la noticia de nuestra aventura se difundiera. Me vi sola, sin esposo, sin amante, luchando por mantener algún contacto con mi hija. Amigos y familiares se alejaron, algunos condenándome abiertamente, otros simplemente incómodos con la situación. La soledad que sentía al principio de mi matrimonio parecía un paraíso, comparada con el aislamiento que ahora experimentaba. Los meses que siguieron fueron de intensa autorreflexión y arrepentimiento. Pasé por terapia individual, esta vez con una terapeuta mujer, tratando de entender qué me llevó a cometer tal error. Aprendí sobre mis propios patrones destructivos, sobre la importancia de la comunicación honesta, sobre la necesidad de enfrentar los problemas en lugar de huir de ellos. El proceso de divorcio fue doloroso y amargo. Carlos, herido más allá de lo imaginable, luchaba por privarme de cualquier contacto con Lupita. Fueron necesarios meses de mediación y acuerdos legales para que pudiera tener derecho a visitas supervisadas. Ver a mi hija solo unas horas a la semana, siempre bajo la mirada vigilante de un asistente social, era una tortura, pero sabía que merecía ese castigo. Lentamente, muy lentamente, comencé a reconstruir mi vida. Conseguí un nuevo trabajo, me mudé a un pequeño departamento, hice nuevos amigos que no conocían mi pasado, pero la culpa y el arrepentimiento eran compañeros constantes. Cada vez que veía a Lupita, cada vez que notaba cuánto había crecido o cambiado, me recordaba el tiempo precioso que había perdido, el daño irreparable que había causado. Carlos, con el tiempo, comenzó a abrirse un poco más. No éramos amigos, probablemente nunca lo seríamos de nuevo, pero lográbamos mantener una comunicación civil por el bien de Lupita. Incluso accedió a aumentar gradualmente mi tiempo con ella, reconociendo que, a pesar de todo, seguía siendo su madre. En cuanto a Alejandro, nunca más lo vi ni supe de él. Me enteré, a través de rumores, que había perdido su licencia para ejercer terapia y estaba trabajando en algo completamente diferente en otro estado. A veces, en mis momentos más oscuros,
Me preguntaba si pensaba en mí, si sentía el mismo arrepentimiento que yo sentía, pero esas preguntas no tenían respuesta y, con el tiempo, aprendí a dejarlas ir. Pasaron los años. Lupita creció, convirtiéndose en una adolescente inteligente y compasiva, a pesar del trauma de nuestra separación. Carlos encontró un nuevo amor y se casó de nuevo. ¿Y yo? Yo permanecí sola, enfocada en ser la mejor madre que podía ser en los momentos que tenía con Lupita y en continuar mi proceso de crecimiento personal. Hubo momentos en los que pensé haber superado todo, en los que me sentí en paz con mi pasado, pero entonces algo sucedía. Un aniversario de boda que ya no existía, una foto antigua encontrada en un cajón, y todas las emociones volvían a surgir. Aprendí que el perdón, especialmente el autoperdón, es un proceso continuo, no un destino final. En una tarde soleada, cuando Lupita tenía 16 años, me buscó. Nos sentamos en un café y me hizo la pregunta que temía desde hacía años. Quería saber exactamente qué había sucedido para destruir nuestra familia. Mirando a los ojos de mi hija, tan parecidos a los míos, decidí que merecía la verdad. Con el corazón pesado, le conté todo. La soledad, la terapia, la aventura con Alejandro. No intenté justificarme ni minimizar mis errores. Lupita escuchó todo en silencio, sus ojos revelando una mezcla de emociones que apenas podía descifrar. Cuando terminé, esperaba su enojo, su juicio, pero lo que recibí fue algo mucho más profundo y doloroso. «Mamá», dijo, su voz temblando ligeramente. Siempre supe que había algo más en la historia. Pasé años imaginando qué podría haber sido tan terrible para destruir nuestra familia. Y ahora entiendo. No apruebo lo que hiciste, pero entiendo que las personas cometen errores, incluso errores enormes. Sus palabras, maduras más allá de su edad, me golpearon como una ola. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras absorbía el peso de su comprensión. Lupita continuó. Vi cómo luchaste todos estos años para redimirte, para ser una buena madre incluso en las circunstancias más difíciles, y vi cómo papá sufrió, pero también cómo logró seguir adelante. Ambos me enseñaron mucho sobre resiliencia y perdón. En ese momento sentí como si un peso enorme fuera retirado de mis hombros. No era un perdón completo, eso tomaría más tiempo, pero era un comienzo de sanación no solo para mí, sino para nuestra familia fragmentada. En los meses siguientes, noté un cambio sutil en nuestra dinámica familiar. Carlos parecía menos tenso cuando nos encontrábamos para asuntos relacionados con Lupita. Mi hija, por su parte, comenzó a abrirse más, compartiendo no solo los acontecimientos de su vida, sino también sus pensamientos y sentimientos más profundos. Fue durante este período que recibí una noticia inesperada. Alejandro había regresado a la ciudad. No para retomar su carrera como terapeuta, ese capítulo de su vida estaba definitivamente cerrado, sino para hacer las paces con su pasado. Me contactó, pidiendo que habláramos. Dudé por días, insegura de si debía reabrir esa herida, pero algo dentro de mí sabía que necesitaba ese cierre. Acepté encontrarme con él en un parque público, un lugar neutral y abierto. Cuando lo vi, me sorprendió cuánto había envejecido. Los años no habían sido amables con Alejandro. Su cabello, antes solo entrecano, estaba completamente blanco. Arrugas profundas marcaban su rostro, testigos silenciosos de los años de culpa y arrepentimiento. Nuestra conversación fue difícil, llena de pausas incómodas y emociones mal contenidas. Alejandro me contó sobre su vida después de dejar la ciudad, los trabajos temporales, la depresión, las noches de insomnio atormentado por lo que había hecho. Él había pasado por su propio viaje de autorreflexión y crecimiento personal. «Lo siento mucho», dijo, su voz cargada de emoción. «Lamento haber traicionado tu confianza, haber violado mi ética profesional, haber contribuido a la destrucción de tu familia. No hay excusas para lo que hicimos, pero quiero que sepas que llevo este arrepentimiento conmigo todos los días».
Escuchar sus palabras fue catártico. Durante años había cargado sola el peso de esa culpa. Saber que Alejandro también había luchado con las consecuencias de nuestras acciones me hizo dar cuenta de que no estaba sola en mi arrepentimiento. Yo también lo siento mucho, respondí. Ambos cometimos errores terribles, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos aprender de él e intentar ser mejores personas de ahora en adelante. Nos despedimos ese día con un apretón de manos vacilante y lágrimas no derramadas. No éramos amigos, nunca lo seríamos, pero había un entendimiento mutuo, una aceptación silenciosa de nuestros errores compartidos. Ese encuentro marcó un punto de inflexión en mi viaje de sanación. Me di cuenta de que, aunque el perdón de los demás era importante, el autoperdón era igualmente crucial. Me había castigado a mí misma durante años, cargando el peso de mi culpa como una cruz. Era hora de empezar a perdonarme, no para olvidar lo que había hecho, sino para poder avanzar y ser la persona que sabía que podía ser. Con esta nueva perspectiva me acerqué a Carlos, pidiendo una conversación seria. Para mi sorpresa, él accedió de inmediato. Nos encontramos en un café tranquilo, lejos de oídos curiosos. Carlos, comencé, mi voz temblorosa pero decidida. Sé que no tengo derecho a pedir esto, pero necesito decirlo. Lo siento mucho, lo siento por todo, por lo que te hice a ti, a nuestra familia, a Lupita. No te estoy pidiendo que me perdones, sé que es pedir demasiado. Solo quiero que sepas que entiendo la profundidad del daño que causé y que pasaré el resto de mi vida tratando de ser una mejor persona. Carlos me miró por un largo momento, sus ojos revelando una mezcla compleja de emociones. Finalmente, habló. Marisol, durante mucho tiempo te odié. Odié lo que nos hiciste. Odié cómo destruiste todo lo que habíamos construido. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ese odio me estaba consumiendo, impidiéndome ser el padre que Lupita merecía, el hombre que yo quería ser. No puedo decir que te perdono completamente, no todavía, pero estoy trabajando en ello, por mí, por Lupita, y sí, incluso por ti. Sus palabras me golpearon como un rayo, una mezcla de alivio y gratitud inundándome. No era un perdón total, pero era un comienzo, una oportunidad de reconstruir algo a partir de las cenizas de nuestro pasado. A partir de ese día, nuestra relación comenzó a cambiar gradualmente. Los intercambios de Lupita entre nuestras casas se volvieron menos tensos. Ocasionalmente, incluso lográbamos tener conversaciones civiles sobre la vida de nuestra hija, sus desafíos y logros. Lupita, percibiendo este cambio, comenzó a florecer de una manera que no veíamos desde hacía años. Su sonrisa se volvió más frecuente, su desempeño en la escuela mejoró y parecía más cómoda en su propia piel. Ver a nuestra hija feliz, aunque en familias separadas, fue la mayor recompensa que podíamos tener. Los años pasaron, trayendo cambios y crecimiento para todos nosotros. Lupita se graduó de la preparatoria con honores y fue aceptada en una universidad prestigiosa. El día de su graduación sucedió algo que nunca imaginé posible. Carlos, su nueva esposa y yo nos sentamos lado a lado en el público, aplaudiendo orgullosamente mientras nuestra hija recibía su diploma. Después de la ceremonia, nos reunimos para tomar fotos. Lupita, radiante en su vestido de graduación, nos juntó para una foto grupal. «Vamos», dijo, «quiero una foto con mi familia». Familia, una palabra que pensé haber perdido el derecho a usar hace mucho tiempo. Pero ahí estábamos, yo, Carlos, su esposa, y nuestra hermosa Lupita, todos sonriendo a la cámara, unidos por el amor que sentíamos por esa joven increíble. En ese momento, mirando el flash de la cámara, entendí algo profundo. La familia no es solo aquello que nace perfecto y permanece intacto. A veces, la familia es lo que reconstruimos de las ruinas de nuestros errores. Es el perdón que ofrecemos, el amor que persiste a pesar de las heridas, la capacidad de crecer y cambiar. Mi viaje estaba lejos de terminar.
Aún había días difíciles, momentos de duda y arrepentimiento, pero ahora sabía que el perdón de los demás y de mí misma era posible, que el amor, en sus diversas formas, podía sobrevivir incluso a las tormentas más violentas. Mientras caminábamos hacia la fiesta de graduación de Lupita, me permití un momento de gratitud. Gratitud por la segunda oportunidad que la vida me había dado, por la resiliencia de mi hija, por la compasión inesperada de Carlos, y gratitud por la lección más difícil y valiosa que aprendí: que nuestros errores, por grandes que sean, no necesitan definirnos para siempre, que siempre hay espacio para el crecimiento, para el cambio, para la redención. Miré al cielo estrellado de esa noche de verano e hice una promesa silenciosa, una promesa de continuar este viaje de crecimiento y autoconciencia, de nunca más dar por sentado el amor y la confianza de los demás, de ser la mejor versión de mí misma, no solo por mí, sino por todos aquellos cuyas vidas tocaba. Y así, con el corazón lleno de esperanza y determinación renovada, di un paso más hacia el futuro, agradecida por la oportunidad de escribir un nuevo capítulo en mi historia. Un capítulo de sanación, de perdón y sobre todo de amor incondicional.